familiar, a lo mejor transmite. Vengo algo desvelado, hermanos, disculpen. Entonces, bueno, lo bueno es que están al pendiente. Entonces, vemos que esta cuestión de no querer someterse a Dios o no, de no creer en Dios no es algo intelectual, no es algo, o sea, podemos demostrar tanta evidencia que hay y aún así aquellas personas van a seguir negándole, porque es un problema de la moralidad, es un problema que tienen ellos de sometimiento o de rendición de cuentas a un ser superior. Entonces vemos que el Señor nos dice que porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, no teníamos excusa. Porque todo lo que está allá afuera nos da testimonio de que hay un ser inteligente, un ser poderoso. Porque muchas de las veces preferíamos creer, necesitábamos más fe para creer en estas cuestiones de la evolución o del Big Bang o de aquellas otras cosas que creer en que hay un ser superior que creó todo lo que, en lo que vemos. E inclusive, como dice aquí, aún lo que no vemos también Él lo creó. Pero nos aferramos como dice aquí, o sea, contra toda injusticia e impiedad, nosotros negamos esa verdad de Dios. Y el texto nos sigue diciendo, pues aunque conocían a Dios, no lo adoraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tan así fue ese odio que le tienen a Dios por esta cuestión de no someterse a Él, que básicamente sus mismos corazones, como dice aquí, fueron entenebrecidos. Como dice más adelante Pablo, o sea, hay una cauterización de la conciencia a tal punto que se cauteriza, o sea, entonces, y nos dice aquí, o sea, que profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Algo parecido a lo que pasó cuando Moisés subió al monte y aquellos veían que no bajaba y no, Dios ya lo consumió allá arriba, vamos a hacernos un Dios. Y es muchas de las veces, como les digo, es lo que nosotros nos formamos. Si no nos creamos un propio Dios de nosotros mismos, pues vamos a crear otro Dios que me permita seguir pecando. Recuerdo que fue el año pasado, estaban empezando a levantar, están remodelando ahí donde trabajo. Bueno, estaban porque ya terminaron. Y aquellas personas que estaban frameando la estructura, le hablaron, le avisaron a Miguel y un día antes le dijeron que no iban a ir, que porque iban a estar en un novenario. Creo que era cuando era lo del 12 de diciembre. Y dije, mira, estos se la pasan aquí tomando y va, según ellos, muy religiosos. Y lo más seguro es que ese día del 12 hayan estado bebiendo alcohol, o sea, entonces, formarse dioses en este sentido, en los cuales no tienen que rendir cuentas, en los cuales les permiten seguir deleitando del pecado, pues es más, por así decir, deleitoso en el pecado tener mi propio Dios y estoy bien. Y nos sigue diciendo el texto, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aún no conforme con eso, prefirieron adorar a cosas que es más ilógico adorar. De hecho, la otra vez me estaba preguntando, o sea, si es la Virgen María, ¿por qué tenemos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe? O sea, ¿qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe con la Virgen María? Decía yo, o sea, ¿hasta dónde llega nuestra irraciocinio por como pasa? ¿Qué tiene que ver? ¿No?
Según es la misma y según la adaptaron para que le coincidiera a aquellos y la pusieron morenita para que no, pero o sea, de igual forma, o sea, no le encuentro lógica a eso. Entonces, o sea, estamos tan torcidos y tan deteriorados que... Hermano, voy a hacer un comentario. Yo tuve un estudio tocante de eso, de la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen María. Ilumínenos, hermana. Y fíjense, hermano, que están bien erróneos los que están, que adoran a la Virgen de Guadalupe y que es la Virgen María. Y están muy erróneos porque, como acaba de decir usted, no es la misma. Porque esta que adoran ellos no es ni la Virgen de Guadalupe. Porque al estudio que nos dieron es que fue los españoles, ellos la trajeron, entonces es otra, ellos traían otra virgen de allá de donde ellos venían, traían otra virgen, entonces esa virgen que ellos traían la transformaron para que ellos crean, los católicos crean que es la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen, la mamá de Jesucristo. O sea, es muy largo, nomás le estoy dando... Sí, pues algo así fue lo que leí. Digo, sí están muy erróneos, pero pues no los hace uno entender, menos de cuando uno le dice que María tuvo más hijos, hace de cuenta que les dio una cachetada por lado y lado. Sí, entonces, ¿hasta dónde llegamos? Y por eso, y como dice aquí, versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también el hombre abandonó el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros y cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por eso hay enemistad contra Dios. Porque amamos el pecado antes que al Creador. Y el panorama, al menos en lo que vemos, pues no pinta bien para la humanidad, porque teniendo todas estas verdades, somos tan necios que preferimos negar esta verdad y acoger cosas ilógicas. Y esa es la condición de los muchos que están allá afuera. El punto número 3 nos habla de Romanos 5:10 y nos dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, dentro de esto que veíamos, de esta enemistad, hay una luz. Al final de ese túnel hay una luz que nos dice que hay reconciliación con el Señor, que esta enemistad tiene solución, y nos dice que Dios ha entregado a su Hijo único porque nos ama y porque existía una guerra y división entre Él y nosotros. Nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros podemos tener paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque por medio de esa muerte, el Señor satisfizo sus demandas de justicia y ahora podemos tener paz. La hostilidad hacia Dios está ciertamente implícita en la designación de enemigos. Pero todos los que confían en Jesucristo, la hostilidad de Dios contra los pecadores fue tratada por medio de la muerte expiatoria de Jesús. Como parte ofendida, Dios tomó la iniciativa de la reconciliación y esta acción mediante la muerte de su Hijo abrió el camino para que cesara nuestra hostilidad. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos ha dado un camino en el cual nosotros podemos tener paz y esa enemistad puede quedar en el pasado. Entonces vemos aquí y vemos, de hecho estaba recordando ahorita sobre esta parte que dice Dios tomó la iniciativa de la reconciliación y a través de toda la escritura del Antiguo Testamento, quien ha tenido esa iniciativa, y no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo, es el Señor. El Señor es el que busca. Porque esa iniciativa ninguno de los hombres la ha tenido. El Señor siempre ha tenido esa iniciativa de la reconciliación con su creación. Porque la humanidad lo único que hace es evadirla. Así como lo hizo Adán en su tiempo, cuando cometió este pecado, ¿qué fue lo primero que hizo? Evadir esa responsabilidad, escondiéndose. Dígame, hermano. Fíjate que es muy bonito, o sea, darte cuenta que pues nosotros estábamos de ese lado, en ese bando, ¿verdad? En el bando de los enemigos. Pero cuando compartimos con otros el Evangelio, si llegas con alguien y le dices Dios te ama, esa persona va a decir, claro que sí, pues si yo no he hecho nada malo, por supuesto que me ama, ¿por qué no me habría de amar? Pero cuando comienzas con la noticia mala, que es esta es parte de la mala noticia, o sea, sabes que eres enemigo de Dios, o sea, todo lo que estás haciendo a Dios no le agrada, aún tus buenas obras no te van a servir para nada. O sea, no te van a acercar a Dios, tú eres enemigo de Dios, porque Dios te está viendo a ti, no está viendo a Cristo en ti. Y luego ahí está lo que dices tú, la buena noticia. O sea, pero yo estaba ahí donde mismo que tú, o sea, yo también era enemigo, hasta que me di cuenta que Dios envió a su Hijo para pagar por mis pecados, y es la buena noticia. Pero es bien peligroso compartir el Evangelio sin esta verdad, porque el Señor nos mandó a nosotros ahora a tener el ministerio de la reconciliación. O sea, el asunto es que nosotros tenemos que ir anunciando, reconcíliate con Dios. O sea, eres enemigo. Si hay reconciliación es porque hay una enemistad. O sea, no puede haber reconciliación donde no hubo un pleito. O sea, ese pleito se inició desde Adán y luego desde que nacimos sabemos que estamos en pleito con el Señor. Pero la gente no entiende eso y no quiere verlo. ¿Por qué? Porque piensan que sus buenas acciones van a superar sus malas acciones y no pasa nada. O sea, pueden seguir ahí haciendo una que otra buena acción y pues de repente una que otra mala, como todos obviamente, pero pues no creo que Dios se enoje tanto porque de pronto me porto mal, ¿no? Pero no ven la gravedad del asunto, que en realidad el Señor nos manda a decirles, reconcíliate con Dios, porque hoy tu posición es de enemigo. Esa es tu posición ante Dios sin Cristo. Muchas de las, bueno, cuando alguien nos cae mal, espero que ustedes no sean de esas personas, pero cuando aquellas personas que nos caen pero malísimo, y aunque hagan obras buenas, ¿cómo consideramos esas obras que ellos hacen? O sea, al contrario, ay, esta lo está haciendo, o sea. Entonces,
si la Escritura dice que estamos enemistados contra el Señor, o sea, ¿cómo son esas mismas obras para el Señor? Y no estoy poniendo, como dice nuestro hermano, un ejemplo burdo, pero es para que más o menos medianamente entendamos que nuestras mejores obras para el Señor, o sea, no cuentan, no sirven de nada. Pero también esto nos hace pensar y reflexionar cuál es nuestro estatus en la relación con Dios. ¿Soy enemigo o estoy en paz con el Señor? Como cristianos necesitamos examinar si verdaderamente tengo una relación con el Señor de enemistad o de paz. Entonces, es bueno que meditemos eso y que lo tengamos en mente. Vamos a ver qué es lo que le pasó al aparatín. No sé por qué se salió. Entonces, sí, le dio miedo a la computadora. Creo que se puso a reflexionar también. Sí. No lo puede razonar. Entonces, tenemos que examinarnos y ver cuál es nuestro estatus en esta relación con Dios. Como les he comentado, o sea, para mí uno de los textos que más temor me da o más es el texto donde nos dice apartados de mí. Nunca os conocí. Entonces, pensemos que no nos estemos engañando y pensar que porque venimos a la iglesia o porque hago muchas actividades o porque soy el maestro de la escuela dominical o porque toco en alabanza o porque predico o cualquier otra cosa signifique que tengo una relación de paz con el Señor. Examinémonos. ¿Para quién estoy haciendo estas cosas? ¿Es para que la gente me vea? ¿Es para tener reconocimiento? Porque a lo mejor allá afuera nunca tuve una posición o... ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de lo que hago dentro de la congregación? ¿Es para el Señor? ¿Es para edificación de mis hermanos? ¿Es para que el reino avance? ¿Para qué es? Entonces, no nos engañemos, hermanos, y que cuando lleguemos a la presencia del Señor nos llevemos una sorpresa. Entonces, examinémonos continuamente a la luz de las Escrituras para ver en qué posición estamos. Y nuestro libro toca este otro punto, venganza. Y vemos que la venganza de Dios está relacionada muy de cerca con su ira. En las Escrituras, el deseo de venganza se presenta frecuentemente como un vicio del hombre malvado. Y vienen ahí unos textos. Por lo tanto, es difícil para nosotros entender cómo un Dios santo y amoroso podría ser un Dios de venganza. Lo que debemos entender es que la venganza de Dios está siempre motivada por su celo, por la santidad y la justicia. Y vemos que hoy muchos rechazan la doctrina de la venganza divina o cualquier enseñanza que por lo menos sugiera que un Dios amoroso y misericordioso pueda ser vengador. Ellos argumentan que esas ideas no son más que las conclusiones erróneas de hombres primitivos que vieron a Dios como hostil y cruel. Como cristianos debemos rechazar cualquier doctrina que muestre a Dios como cruel o ignore su compasión. Sin embargo, no debemos abandonar la clara enseñanza de la Escritura sobre la doctrina de la venganza divina. Vemos que Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, pero también es justo. Él castigará al pecador para vindicar su nombre y administrar justicia entre sus criaturas, y a la luz del pecado del hombre es correcto que Dios se vindique a sí mismo. Dios pregunta 3 veces en el libro de Jeremías, ¿y no los he de castigar por esto? Afirma el Señor,
¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Para ¿cómo se dice? Sintetizar todo este asunto o para ponerlo en palabras que la podemos entender. La venganza de Dios, y esto estoy seguro que lo escuché en alguna predicación, no pude haber llegado yo a esa conclusión. Más seguro es que no, lo leí por ahí o lo escuché, pero la venganza de Dios simplemente es la ejecución de su justicia. Es dar castigo. Si me permite leer algo parecido. Y antes quizá dar una pequeña explicación. Cuando hablamos de venganza, siempre lo concebimos en nuestros propios términos. Y quizás ese es uno de los problemas que tenemos cuando enfrentamos el tema de la venganza divina. Porque para nosotros, ¿qué es venganza? ¿Qué es venganza para usted? Y entonces cuando vemos la venganza de Dios, la definimos como nosotros pensamos que es la venganza. Y la venganza nuestra es simplemente desquitarme de lo que me han hecho y si es posible hacerle más que lo que a mí me hizo. Y la venganza divina no es así. La frase ¿Atrás? En la frase anterior, en el párrafo anterior está algo de esto. Dice, ya me equivoqué. ¿Esa es la primera? Es donde dice que Dios va a vindicarse a sí mismo. De hecho, lo que debemos entender es que la venganza de Dios está siempre motivada por su celo, por la santidad y la justicia. Ahí es donde lo tenía. Sí. Por la santidad y la justicia, ¿verdad? Es decir, Dios cuando se toma venganza no es simplemente desquitarme de, sino que esa venganza está con un cierto límite que es la misma justicia de Dios. Esto que voy a leer dice, cuando la venganza, según la mentalidad bíblica, es entendida como retribución, es decir, venganza no es simplemente me desquito, sino como pagar lo que se debe de pagar, ¿verdad? Esa es la idea, es entendida como retribución, se comprende la imagen de un Dios vengador, no un Dios colérico, no porque tenga un espíritu rencoroso, sino porque a Él corresponde equilibrar y restituir la justicia, vencer el mal y reparar los atropellos. En ese sentido, venganza se usa en dos aspectos. Uno es el sentido negativo, que es de castigo por lo que has hecho malo, pero también el sentido positivo cuando se ve como liberación. El caso del pueblo de Israel, cuando pedía venganza, por ejemplo, de la situación en Egipto y de los otros, ellos en realidad no estaban diciendo destrúyelos, en cierto modo dice, sino el hecho de libéranos, restitúyenos, ¿verdad? Aunque por otro lado implica también lo mismo. Es una retribución justa, es un restablecimiento de la justicia. Por eso Dios dice, miren, no se venguen ustedes mismos, la venganza es mía, déjenmela a mí. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la venganza en nuestro propio pensamiento, vamos a ensañarnos sobre la otra persona. Mientras que si lo hace Dios, Dios va a hacer en su retribución lo que es justo hacer. En ese sentido tenemos que pensar en la venganza y en la enemistad con Dios, no como algo a lo cual Dios está propenso por su propia naturaleza, por así decirlo, sino como un resultado de nuestra propia rebeldía hacia Dios y de haber contristado su espíritu, como vimos en las primeras páginas. Es decir, Dios no es enemigo nuestro de por sí. Nuestras acciones, Isaías 63:10 que lo leímos, motivan a Dios a declararse nuestro enemigo y a hacernos guerra, ¿verdad? Es esa situación, y por eso dice la causa de la enemistad con Dios es nuestra rebeldía y haber entristecido o enojado o herido o dañado al Espíritu Santo. En ese sentido Dios toma venganza porque Él lo que va a hacer es restablecer su justicia en base a su santidad. Es decir, no va a hacer mucho más en mal nuestro, sino que lo que es justo, ¿verdad? Y por eso lo que usted leía lo que usted mencionaba tiene relación con esto. La venganza de Dios es algo que está motivado por su justicia y lo que Él pretende es decir, voy a equilibrar, yo tengo que ser vindicado, yo dije esto y no lo están haciendo, ¿ok? Esta es la medida, voy a reivindicar lo que yo he establecido. Así es. De hecho, iba a comentar eso, pero usted lo explicó mejor todavía. Está en el diccionario, gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Roger. Y muchas de las veces es ese mismo concepto, como decía nuestro hermano. O sea, muchas de las veces cuando nosotros entendemos lo que es la venganza,
lo queremos poner a la venganza distorsionada que nosotros tenemos. Y cuando estaba en este punto me acordaba de Jonás. O sea, yo sé que no iba a tomar venganza, pero sé qué es lo que quería hacer Jonás. O sea, si por él fuera, hubiera preferido que fuera como Sodoma y Gomorra y destruir, ¿no? Y muchas de las veces cuando, como decía nuestro hermano la clase pasada, o sea, no estamos ahorita en esa posición como cristianos de querer desearle lo peor a aquellas personas, sino que deberíamos de tener ese mismo corazón de nuestro Dios de compasión por aquellas personas, y en vez de orar que les caiga fuego y todo eso, que sean consumados y que les pase lo de lo peor y de estas cuestiones, o sea, deberíamos de ver por ellos en el sentido de que están en la misma situación en la que nosotros estábamos. O sea, están yendo directamente al precipicio. Pero muchas de las veces tenemos esa misma inclinación como Jonás y no, pero si yo voy para allá, yo sé que tú los vas a salvar. O sea, entonces deberíamos de tener esa compasión por aquellos, por nuestros enemigos. El punto número 1 tenemos ahí en las Escrituras, y tenemos Salmos 94:1. Y nos dice, Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y es que, ¿qué dijimos que era Salmo 94? Y vemos que, de hecho, en el título tenemos, bueno, no, en la Reina Valera no sé cómo dice, pero aquí dice oración pidiendo justicia. Y es exactamente eso, pidiendo justicia. No dice oración pidiendo venganza, sino dice pidiendo justicia. Y dice, oh Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas. Bueno, al menos esta es otra versión, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorian. Aplastan a tu pueblo, Señor, afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a que reprendes, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se acabe una fosa para el impío. Entonces vemos aquí básicamente en este salmo que se pide por justicia. ¿A qué personas? Aquellas personas que básicamente se están afligiendo al pueblo. Lo mismo que hablaba nuestro hermano en un cierto sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el salmista? Pues que quiere que el Señor traiga justicia a la anarquía causada por todas las personas que han intimidado a su pueblo, intimidado. Y vemos también que la venganza divina nunca es vengativa, sino simplemente una respuesta al mal. Es lo que nos decía nuestro hermano sobre esta cuestión de la santidad de Dios. O sea, simplemente es una respuesta de la santidad de Dios. O sea, el Señor va a hacer justicia en este aspecto. Vemos que castigar, infligir castigo, o sea, la devolución justa de un daño. Tomar venganza o vengar formalmente, dar castigo, o sea, el acto justificado de pagar por un mal realizado. En la traducción es latinoamericana, creo, o la TLA, Dios mío, tú eres el juez de la tierra,
hazte presente, entra en acción y castiga a los culpables, dales su merecido a los orgullosos. Entonces aquí vemos que básicamente pues nos habla y nos dice que ejerza justicia, es lo que está clamando el salmista para aquellas personas que pues están afligiendo a la nación. Entonces simplemente es hacer justicia, es ejecutar justicia. En nuestra nota nos dice que la palabra venganza se traduce de la palabra hebrea nekamá, la cual puede traducirse como venganza o revancha, y la petición del título comunica la certeza de lo que se está diciendo acerca de Dios. Él es un Dios de venganza que ciertamente vengará el mal que se ha hecho contra su persona, su ley y su creación. Tenemos también otra vez el mismo texto, o el texto que les comentaba que ya había expresado nuestro hermano Nahum sobre Nahum 1:2, y nos habla también de estos puntos, o sea, y no sé por qué no lo apunté, pero nos habla aquí, el primer punto: Jehová es Dios celoso y vengador. Y aquí cuando nos hablaba y nos comentaba nuestro hermano que esta palabra de celoso no es igual, no es el celo que nosotros concebimos, sino es un celo por su ley, es un celo por su santidad, por su justicia, y nos habla de esto que es vengador. El B nos dice que se venga de sus adversarios, y es lo mismo que nos había... caray, me regresé mucho acá. Es lo malo de tener estos. Ahí está. Nos hablaba nuestro hermano de este punto y nos decía que el Señor es Dios celoso, lleno de ira y de venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persisten en su furia contra sus enemigos. Algo que me llamó la atención de lo que subrayó aquí nuestro hermano es esto de persiste. No, eso no lo subrayó, sino que yo lo subrayé, creo. Es esto de aquí que dice que persiste en su furia contra sus enemigos. Nos puso ahí nuestro hermano esta versión de la NTV que nos dice que el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca dejará sin castigo al culpable. Todas las personas, tarde que temprano, van a tener un juicio. Y tarde que temprano el Señor va a dictar sentencia. Y como nos dice aquí nuestro hermano, como apuntó aquí en rojo, aun cuando Jehová no tendrá por inocente al culpable, no lo castiga prontamente, sino que le provee tiempo para el arrepentimiento. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Porque dice la Escritura que horrenda cosa es caer. Y para que la Escritura nos diga que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, es porque no hay nada bueno caer en manos de un Dios, el cual es santo, es justo y va a dar el castigo correspondiente a aquellos que no se arrepintieron. Porque el Señor no nos manda, o sea, no nos pone... Es que no entiendo hasta qué punto, y yo estaba en esa posición, o sea, no sé hasta qué punto estamos tan cegados y tan necios que es simplemente creer en lo que ha hecho nuestro Señor, o sea, morir por mis pecados. Pero preferimos rechazar eso y mofarnos, porque de hecho hasta nos mofábamos de eso. Que el Señor no nos pide que me moche una mano, no me pide que me vaya de rodillas hasta el templo, no me pide que sacrifique a un hijo.
Simplemente el Señor nos dice, cree en aquel que ha dado la vida por ti, para que tengas salvación, para que tengas reconciliación conmigo, pero preferimos hacer otras cosas, como dice nuestra hermana, ¿no? Preferimos hacer obras que en vez de acercarnos al Señor nos alejan más, que en vez de igual de acercarnos al Señor traen más ira. Deuteronomio 32, versículo 39 al 42. Dice, ved ahora que yo soy, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. ¿Qué podemos ver en estos versículos del 39? Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Entonces vemos que aparte de Él no hay otros dioses y que solo Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Solamente Él. En el versículo siguiente del 41 al 42, pues básicamente vemos que el Señor ejercerá la venganza contra sus enemigos. Y esta descripción que vemos aquí, pues es de furia. Es una descripción, o sea, totalmente de ira, básicamente, o sea, porque nos habla de estas cuestiones de la guerra, ¿no? O sea, dice, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. O sea, el panorama no pinta bien. O sea, es de totalmente destrucción. Entonces, tenemos esta porción. Avanzando al 4, vemos también este versículo de Deuteronomio. Y vemos aquí, en esta porción, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demorará con él, con el que le odia, en persona le dará el pago. Y lo único que se me pudo venir a la mente en este versículo fue Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y el versículo completo nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El Señor ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. Y bueno, antes quiero leer una porción que escribió C.S. Lewis sobre esta porción, y nos dice C.S. Lewis: una vez observo que hay algo inescrupuloso en la gracia de Dios. No escoge a los hombres para que sean suyos con el propósito de obtener algo de ellos. En cada uno de nosotros hay una pequeña voz que quiere pedir reconocimiento por la selección de Dios, o se jacta porque el Señor nos escogió. Sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos: no me elegís vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16.
Y San Pablo agregó, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1 del 4 al 5. No obstante, aunque la gracia de Dios es tan maravillosa, los hombres pecadores aún tienen la impresionante y terrible capacidad de decir no a la gracia del Señor. Por eso Moisés agregó la advertencia de los versículos 10 y 11, pero el que no crea será condenado. Marcos 16, 16. El autor de la carta de los Hebreos escribió, mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. El Señor ha sido bondadoso con cada uno de los seres de esta tierra. Nos levantamos hoy y respiramos. Tenemos un techo. Y aún así, sin embargo, muchos de nosotros desprecia esa gracia que nos ha dado el Señor, esas bendiciones. Y a veces nos parecemos a los de Romanos 1:18, que dice que nos envanecimos y ni siquiera fue para agradecerle al Señor por lo que nos ha dado. No le dimos las gracias que Él se merece. Entonces, recordemos que el Señor es bondadoso, pero también es severo. Es un Dios justo. Me queda un minuto. Creo que sí va. Isaías 1:24 nos dice, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y aquí lo único que pude poner es satisfacer su santidad, como hablaba nuestro hermano en esa cuestión de vindicarse. El Señor tiene que satisfacer su santidad. La otra versión, una versión nos dice, por esto el Dios Todopoderoso dice, basta ya, ustedes son mis enemigos y voy a castigarlos. Borraré todos sus pecados como quien quema basura, como quien quita una mancha. El Señor satisfaciendo o necesita satisfacer su santidad. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que la venganza del Señor es simplemente la ejecución de su justicia. No es la venganza que nosotros tenemos en mente, no es la venganza que nosotros haríamos. Ya nos comentó nuestro hermano Nahún que no tomemos nosotros la venganza, sino que la dejemos para el Señor, porque nuestra venganza está distorsionada. Y la venganza del Señor es diferente. O sea, la venganza del Señor es una venganza santa, es una venganza justa. Y pues sin más que decirles, el tiempo se ha llegado. Dios les bendiga, hermanos, y pasemos al santuario.